Bendiciones familia, gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de Emuna Woman Podcast. Soy Vilmari, gracias por tu sintonía. Aquí en Emuna Woman nuestra misión es de restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios. Trabajamos con tu identidad y con tu esencia. ¿Para qué? Para poder ayudarte a vestirte de fuerza, de valentía y honor. Así llegando a ser esa mujer de fe, con una fe inquebrantable, totalmente dependiente de Dios, que sabe quién es y sabe para dónde va y cuál es su propósito en esta vida. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre nuestro testimonio, o sea, mi testimonio, parte de mi testimonio. Este testimonio es un testimonio de sanidad, lo que Dios hace, lo que Dios permite en nuestra vida. Yo he dicho y lo vuelvo y lo repito y lo sostengo, que el proceso, cada proceso que nosotros pasamos en la vida, no es con el fin de que mueras, sino más bien de ser transformado. Así que con esto en mente, quiero continuar donde me quedé en el episodio pasado. Estaba mencionando de que fui a hacerme una tomografía, o sea, un ultrasonido de la tiroide y salí con unos nódulos. Estos nódulos los enviaron para saber si eran, obviamente los estudiaron para saber si era maligno, canceroso o si eran benignos. Gracias a Dios, estos nódulos no eran cancerinos, sino eran benignos y eran porque me habían diagnosticado encima del hipotiroidismo otra enfermedad autoinmune que es el Hashimoto. Estas dos enfermedades trabajan juntas. O sea, primero comienza el hipotiroidismo, que es la anormalidad de las tiroides, que las tiroides no están funcionando bien. La hormona tiroidea no llega al cuerpo completo, no es lanzada a todo lugar donde tiene que ir y entonces causando así que la persona no pueda entonces funcionar al 100%, teniendo problemas con metabolismo, teniendo problemas con la capacidad de nuestros pensamientos, lo que procesamos, teniendo problemas de frío en las manos, en los pies, teniendo problemas con el cabello, se le cae el pelo, muchos problemas. De igual manera, con la fertilidad también, otro problema más. Entonces, todos estos problemas van vinculados a tener esta enfermedad de hipotiroidismo, pero que también, si esta enfermedad no se trata, pues obviamente nos lleva a la persona a otro nivel que viene siendo el Hashimoto. El Hashimoto es eh, cuando tu cuerpo, los anticuerpos que están aquí en la tiroide, atacan a la tiroide. Eso es el Hashimoto. Entonces me habían diagnosticado eso de igual manera. Al yo escuchar esto, me puse entonces a hacer más research, a hacer más búsquedas en cuanto a qué hacer ahora, cómo yo voy a salir de esto. Señor, ¿me vas a sanar o voy a tener que vivir con este aguijón para el resto de mi vida? ¿Qué es lo que estás planeando hacer conmigo a través de esto? ¿Qué tú quieres que yo haga para recibir esta sanidad en mi cuerpo? Porque yo sigo creyendo que tú me puedes sanar. Yo declaro sanidad sobre mi cuerpo, yo declaro sanidad sobre mis tiroides, yo declaro sanidad sobre mi cuerpo entero. Incluso estoy contribuyendo porque estoy alimentando mi cuerpo como tengo que alimentarlo, pero no veo los resultados. Es frustrante, muy frustrante. Comentaba en el episodio anterior que iba al gimnasio 5 veces a la semana, eh, comía todas las comidas saludables que te puedas imaginar. Traté y cambié a gluten free, quité muchas comidas de mi régimen alimenticio de igual manera. O sea, hice tanto cambio, compré todos los libros que te puedas imaginar, incluso estudié nutrición, me certifiqué en nutrición. Fue todo un proceso de principio a fin, porque yo no lograba entender
el por qué yo estaba en la situación que estaba. Obviamente, pues entendía que Dios es soberano y que este proceso no me iba a matar, pero no entendía el por qué tenía que pasar y vivirlo tan y tan fuertemente como lo estaba haciendo. Pensaba en mis hijos, pensaba en mi esposo. Obviamente llega el momento en que uno pues comienza a frustrarse, comienza a dudar, incluso si va a pasar algún día, si me vas a sanar o voy a tener que depender de una pastilla todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Conocí a varias personas durante este tiempo. Fue un tiempo donde hubieron muchos cambios en mi vida porque estaba, además de este diagnóstico que me diagnostican en el 2017, nosotros como familia decidimos mudarnos a la Florida, al estado de la Florida. Entonces, pues ya habían comenzado a suceder varios cambios, no tan solamente en mi salud, sino a mi alrededor, en nuestra casa, en nuestro entorno. Estábamos conociendo nuevas personas, bueno, muchas cosas estaban aconteciendo, pero sobre todo fue, fue un cambio de íntimo mío de Vilmari, el cual no mucha gente conocía, no mucha gente conocía porque yo tenía en mi pensamiento para ese momento, yo no tengo que ventilarle a los cuatro vientos por lo que estoy pasando o lo que estoy viviendo. Yo soy una mujer fuerte, yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer, yo soy una hija de Dios y pues obviamente tenía esa mentalidad muy fuerte. Entonces, pues Dios quería bregar con eso. Dios quería romper ese molde donde había estado tanto tiempo, tantos años. ¿Qué sucede? Luego de esto, comencé a tratar otras vías. Por ejemplo, hubo una persona eh, que me había hablado de un jugo natural que podía consumir para ayudar con mi tiroides. Pues al fin de cuentas, este jugo no me ayudó para nada. Lo que hizo fue que me alteró más la tiroides. Entonces recurrí al doctor nuevamente, a fin de cuentas, y me recetan otra versión de la levotiroxina, pero esta versión era como que más limpia. Según ellos, era una versión más limpia, menos químicos, eh, menos hormona, pero me iba a ayudar no tan solamente con el hipotiroidismo y a normalizar el tiroidismo, sino que también con el Hashimoto, que ahora era otro diagnóstico encima de lo que ya pues previamente tenía. Mi fe tambaleó, te voy a ser honesta, porque en estos momentos eh, me sentía muy vulnerable. Había estado pasando otro proceso en adición a la enfermedad, pasé otro proceso muy fuerte. Y pues estos procesos donde llegas a un momento, un estado de tu vida donde sientes que ya no puedes más, que te arrastras, sientes que no vas a sobrevivir, sientes que ya tu fin llegó, así me sentía. Así me sentía. Así que si tú te sientes así hoy, ahora mismo, escuchando este testimonio, no te des por vencido, no te des por vencida, porque el proceso no es para matarte, es para transformarte, para llegarte a ser una mujer y un hombre totalmente dependiente de Dios, que lo entiendas, que lo vivas. Y cuando llegues a ese nivel donde tu dependencia esté totalmente en Dios, ahí el proceso te tiene que soltar. Bueno, continuando con el testimonio, en el año 2020. Este año fue fuerte. Sabemos que obviamente fue el año donde comenzó la pandemia, que fue en marzo, pero ya en enero yo había comenzado un proceso más fuerte aún, un proceso muy fuerte. Este proceso pues obviamente no lo voy a compartir por estas vías en el día de hoy, pero sí tiene que ver mucho
con esta parte de mi vida. En el 2020 comencé entonces a sentir como que más estragos con esta enfermedad autoinmune. Llegué a tener esos pensamientos como que, wow, Señor, realmente si esta es la vida que tú has destinado para mí, pues no le veo el uso realmente, no veo para dónde coger, porque obviamente estaba pasando por una enfermedad donde mi ánimo cambiaba de igual manera. Entonces, esta enfermedad ataca tus pensamientos a tal grado que se ponen como una tiniebla, como una niebla. Entonces, pues no, de repente estás así como que pensando en algo y se puso todo en blanco. Pero ¿qué es lo que yo estaba pensando ahora mismo? ¿O con quién era que está? ¿O cuál es el nombre de esta persona? Espérate, así. Entonces, así estaba pasando en mi vida en ese momento. Comencé a regularme nuevamente con esta pastilla, como le había contado, es una pastilla que pues supuestamente pues me estaba ayudando. Obviamente había eh, bajado mis niveles a su normalidad nuevamente y pues entendí pues obviamente voy a tener que entonces depender de esta pastilla. No logro bajar de peso, estoy estoy cansada, estoy agotada. eh, Unos días me sentía bien, otros días me sentía bien, bien mal. Y todo esto pues siguió pasando en mi vida. Me sentía con ánimos un día de hacer ejercicio, de estar en el gym 2 horas, mientras que otros días me sentía como que hoy no tengo la energía, no tengo la fuerza, no tengo el ánimo. Todo todo esto comenzó a pasar por mi vida. Entonces, de alguna manera, pues obviamente como que me resigné. En ese momento como que me resigné y pues decidí como que entregarme más en la obra del Señor, en el trabajo del Señor, en la iglesia, a trabajar en otras cosas, hacer am, trabajo, trabajo personal y todo esto. Y me, como que me descuidé un poco en mí, en Vilmari, o sea, en mi salud. A pesar de que me estaba tomando el medicamento, de que estaba siguiendo las instrucciones que el doctor me había dado, pero había algo en mí como que no me dejaba alcanzar las metas que tenía trazadas. Y había llegado como un letargo a mi vida en ese momento, porque había pasado, como le había contado anteriormente, un proceso muy fuerte donde llegué a estar en un nivel muy, pero que muy crítico en mi vida espiritual. Y no sabía cómo, cómo pasar este proceso, no sabía si lo iba a pasar, no confiaba en nadie. Llegó el momento en que pues me sentía sola a pesar de tener a mis hijos y a mi esposo. Y fue un momento muy difícil en mi vida, pero obviamente Dios estaba siempre, Dios siempre estuvo y Dios siempre está y nunca nos deja, nunca nos desampara, nunca nos abandona. La palabra del Señor dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esa palabra retumbaba en mi oído. Y yo decía, Señor, yo sé que tú estás presente, yo sé que tú no me has dejado, yo sé que tú no me has desamparado, yo sé que tú estás a mi lado, pero ¿por qué no te siento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Que esta enfermedad me ha controlado a tal grado de que yo no soy la Vilmari que era. Y de algún modo, el proceso que había pasado, más esta enfermedad, habían hecho que Vilmari se convirtiera en una mujer con miedos, una mujer donde ya los sueños que tenía habían desaparecido. Me encontraba en un letargo, no sabía para dónde ir, no tenía esa autoridad que Dios me había dado, o sea, estaba como en un parálisis, estaba como estancado, en un momento de estancamiento a mi vida donde no sabía para dónde
para dónde remar, para dónde coger, me sentía como en un laberinto. Y llegó el momento en que clamé a Dios y dije, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí y sácame de este lugar oscuro donde estoy, porque me encontraba en esa cueva que quizás se encontró Elías en ese momento de depresión, en ese momento donde te encuentras que ya no puedes más, como que vas a morir. Así me encontraba. Y llegó ese momento tan esperado donde Dios comenzó entonces a hablar. Me dijo, ok, entonces yo voy a llevarte a lo próximo. Yo voy a llevarte al próximo lugar, a la próxima temporada. Y llegamos a un paso de fe. Llegamos a un paso de fe, ministerio, un paso de fe. Y cuando llegamos a este lugar, me sentía totalmente fuera de lugar. Pero antes de llegar a ministerio, un paso de fe, ya yo había tenido varios sueños. Y en uno de esos sueños me encontraba en un lugar oscuro y este lugar oscuro era como un cuarto y tenía un flashlight en mi mano, una linterna, para los que no saben lo que es un flashlight. Y ese flashlight que tenía en mi mano, yo lo alumbraba para todos lados y no podía ver dónde estaba la salida. Pero de repente escucho una voz en el sueño que me dice, ponte los zapatos de fe. Y en ese momento, como que se me abrieron los ojos, se cayeron las escamas que habían en mis ojos y miro así y veo la salida. Y salí de ese cuarto oscuro. Desde ese momento entendí que venía una nueva temporada para mi vida. Eso fue en octubre del año 2021. 2021 tuve ese sueño. Hace un año atrás, en el 2020, más o menos para la misma fecha, unos meses antes, había tenido otro sueño donde también Dios me estaba dando la salida, donde Dios me estaba enseñando la salida de este momento oscuro que estaba viviendo en mi vida, de este proceso. Y no lo logré entender a tal magnitud. Pero cuando tengo este otro, un año después, entiendo perfectamente lo que Dios me estaba diciendo. Entonces, en enero del año 2022, llegamos a Ministerio Un Paso de Fe. En Ministerio Un Paso de Fe, Dios comenzó a hacer cosas sobrenaturales en mi vida. Dios comenzó a hacer, a sanar mi interior. Pude entender por qué estaba enferma. Pude entender que esto era algo más espiritual, que esta enfermedad que había atacado mi cuerpo, que había atacado mis tiroides, era porque habían cosas que Dios quería sanar, que venían de mi niñez. Y cuando yo pude lograr entender esto y pedirle a Dios, sáname, Jesús, yo necesito esa sanidad, yo necesito esa liberación, yo necesito ser libre de todo este peso, de todo esto que he vivido por años que no sabía ni que me estaba haciendo daño a tal magnitud, a tal grado. Yo necesito que tú sanes esas heridas, que tú las cicatrices totalmente. Cuando yo entendí y fui vulnerable y entendí que necesitaba este cambio en mi vida, ahí es donde comienza entonces a surgir esa sanidad interior. Para noviembre del mismo año, experimenté algo tan sobrenatural y tan hermoso en mi casa mientras oraba. De repente comencé a hablar en lenguas. El Espíritu Santo me bautizó con las lenguas y comenzó a hablarme, a darme una palabra en ese mismo momento. Ese día estuve hablando en lenguas 7 horas. Ese momento fue donde Dios hizo la obra en mí y sanó mi cuerpo. Esta enfermedad salió de mi cuerpo en ese momento. Fui libre de ese espíritu de enfermedad que había entrado a mi cuerpo. Y hoy yo te quiero decir a ti que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo que me estás escuchando, que me estás viendo. Es
propósito de que este testimonio salga por estas vías, por estos medios, por estas plataformas digitales, porque Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa cuánto tiempo llevas con la misma enfermedad. No importa si los médicos te dieron un diagnóstico de que no tienes cura. Yo te estoy diciendo hoy aquí que sí hay remedio, que sí hay sanidad disponible. Y yo voy a poner los resultados para que tú veas lo que Dios hace, porque vas a ver resultados donde se muestra que está la enfermedad y los niveles están alterados, y luego vas a ver el próximo resultado donde Dios hizo la obra completa. Pero después de ese momento, en noviembre 6 del año 2022, cuando tengo esta experiencia donde realmente cambió absolutamente todo en mi vida, donde este espíritu de enfermedad sale de mi cuerpo y soy libre de este espíritu de enfermedad que había tocado mi cuerpo, mis tiroides y absolutamente mi cuerpo entero. Cuando logra salir de mi cuerpo, que Dios hace esa liberación en mi cuarto, en mi casa, yo pude sentir un peso que salió totalmente de mí, porque esto que yo había experimentado, nunca lo había experimentado antes. A pesar de haber entregado mi corazón a Jesús a la edad de 10 años, sí había sentido las caricias del Espíritu Santo, sí había sentido esos ríos de agua viva, sí había danzado en el Espíritu, sí había experimentado tanto durante todos estos años, pero esa experiencia única de ser llena del Espíritu Santo en mi casa, en mi habitación, con las lenguas, con la interpretación de lenguas, con el don de profecía y con el don de sanidad, y había sido totalmente sanada, jamás lo había experimentado, pero lo estaba anhelando tanto, tanto y tanto, que ese momento, como Dios es soberano y hace como Él quiere, de la manera que Él quiera y con quien Él quiera, y en el momento preciso, en el momento Kairos, llegó ese momento a mi vida, yo pude experimentar este cambio. Desde ese día creí, porque Dios me dijo, te he sanado, deja los medicamentos. Desde ese momento instante, dejé los medicamentos. Desde ese momento creí con todo mi ser, alma, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, que había sido sanada en ese mismo instante. Creí, lo agarré y me agarré de eso. Luego me hicieron análisis unas 3 semanas después, y aún seguían saliendo alterados los resultados. Y yo seguí creyendo. Te creo, Señor, te creo, Señor, te creo, yo sé que tú hiciste la obra, yo sé que tú hiciste la obra. Hasta que en el mes de mayo me hago los últimos análisis, y ahí se muestran los resultados totalmente normalizados, y la gloria es de Dios y siempre será de Dios, y siempre le daré la gloria a Dios. Por eso es que hoy día estoy aquí ante una cámara dando mi testimonio de sanidad, porque es necesario que yo hable, porque es necesario que tú escuches que sí existen, que sí existen los milagros, que sí existe la liberación, que sí existe la transformación que viene por medio de Jesús. Nadie más lo puede hacer, solo Jesús. Pero tú necesitas tener esa sumisión y dejar que Jesús lo haga, ser vulnerable y permitir y reconocer: estoy mal, necesito ayuda, necesito de ti, Jesús, ayúdame, suelto todo para que tú puedas hacer la obra en mí. Así que quiero enseñar estos resultados para que los veas. Quiero poner en pantalla la información de nuestra página web para que tú puedas ver todos los recursos que tenemos disponibles para ti, para dejarte saber que no te rindas, no te rindas. Hay un propósito de Dios para tu vida. Has sido marcado para este tiempo con un propósito, con un destino profético, y no es posible que a estas alturas te vayas a rendir. Así que quería compartir esto contigo en el día de hoy, para que seas bendecido, para que seas bendecida
Comparte este video con alguien que tú sabes que necesita escuchar esta palabra, porque es una palabra que es de bendición, es una palabra donde no tan solamente es una palabra, es un testimonio de vida, es un testimonio vivo, un testimonio que pasó real, un testimonio donde Dios se glorificó, un testimonio donde puedes enviarle a alguien y su vida puede ser transformada. Así que te invito a que lo compartas con alguien y que no dudes de que Jesús sana, salva, restaura y viene pronto por su iglesia. Así que Dios te bendiga y gracias por tu sintonía en el día de hoy. Muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.